Estamos conversando con Lady Blanco, que era coordinadora nacional de participación ciudadana. Hablamos en el segmento anterior sobre la ley 33 18, pero hay un aspecto importante que quizás sea de las cosas que con mayor prontitud había que enfrentar, un desafío, que es el transfugismo, cómo enfrentar el transfugismo. Y todo el ruido que se ha ocurrido en los últimos días también con las candidaturas independientes. ¿Cuál es la posición de participación ciudadana sobre estos temas? Mira, justamente aquí en el estudio pudimos identificar cómo el transfugismo es parte ya de como una cultura bananera de los partidos políticos. Justamente en el 2020, con el gobierno anterior, pudimos ver cómo los partidos que apoyaban al PLD, Ah, cambiaron. cambiar. Sí. Entonces tú te das cuenta que no hay una ideología programática de que yo me uno a ti Porque porque sí, tu creemos, planteamiento. y justamente también hemos visto hasta presidentes de partidos minoritarios solicitándole públicamente al presidente la Que lo destitución nombre. en su cargo porque apoyaron la campaña. Entonces te das cuenta, si hemos llegado a un nivel de arrabalización de la política y degradación, que no hay una visión real de lo que De es la servir al país. política, que es para un ejercicio para servir y construir un mejor país, porque eso es, Sí, es el fin central. Entonces, obviamente, eso es parte de los grandes desafíos que se presentan aquí pero en este hay país. un caso sintomático en esto. La ley dice que si una persona va como candidato de un partido y pierde la nominación interna, no puede presentarse por otro partido por esa misma candidatura. Y eso sucedió. Sí, pero como Y quiera, sucedió con candidatos a la presidencia, que ellos perdieron la nominación por el partido que iban, entonces formaron un partido y se presentaron. sí, son de esos, Pero esas son de las debilidades. de las habilidades institucionales que hay Pero de la evidentemente que sociedad. ya el sistema de partido político es meramente comercial. El hecho mismo de que se Así es. dispongan tantos recursos para uno poder optar por un puesto congresional, 100 millones, porque el que invierte 100 millones en una candidatura, a qué va a buscar en el país? ¿A qué va? ¿A qué va? Porque A ganar el cheque, salario el no va a salario, compensar. a ¿Me ganar cheque entiendes? y la Entonces, evidentemente que además de buscar poder, busca otra forma de traficar con esas posiciones. bueno, el Entonces es un y la peligro, influencia. la Entonces, influencia, por poder eso, político. justo una de las reformas que nosotros planteamos es no solamente la disminución del financiamiento estatal y la distribución más equitativa de ese financiamiento, sino también un financiamiento que es muy opaco, que es el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque aquí los candidatos, los partidos con el financiamiento público pueden entregar unos informes que lo hacen sin ningún tipo de rigurosidad eh, técnica del gasto que utilizan. Sin embargo, los candidatos no tienen la obligatoriedad de rendir informes de quienes de manera privada Hacen abuso. contribuyen a esas campañas. Entonces ahí es que tenemos que tener mayores niveles de transparencia, porque así cuando usted ve a un senador defendiendo una causa que usted entienda que no va de acuerdo con las causas nacionales, usted tiene que ver ¿Quién quién la patrocina? detrás está financiando esa Pero campaña eso es una o quién contradicción. financia esa Es una contradicción porque se supone que el sistema de financiamiento público a los partidos políticos era para evitar que los partidos políticos tuvieran que recurrir al sector privado, a empresarios y a dinero que muchas veces no es tan transparente, del narcotráfico. Y para evitar eso, dijeron, no, no se puede eso. Es preferible que el Estado aporte equitativamente a los partidos. Sin embargo, en la práctica sigue recibiendo los recursos del Estado y siguen recibiendo, y lo que es más grave es lo que usted acaba de Sí, denunciar, lo que pasa sin es que rendición de la cuentas. ley no le prohíbe, la ley Pero financiamiento mixto. debería prohibirlo. La ley tiene financiamiento mixto. Ahora bien, al financiamiento privado es el 1%, se tiene un porcentaje de lo que se puede donar de manera privada al sector político. Ahora bien, para mí no es tanto que se entreguen o no recursos,
La democracia tiene un costo. Y qué bueno que los empresarios puedan contribuir a esa democracia porque ellos mismos se lucran de la democracia si está estable. Ellos no contribuyen, ellos invierten. Aquí el problema, Lo que pasa es que los empresarios invierten en los partidos para aquí el después problema, mira, reclamar privilegios. en otros países, cuando un senador está hablando en Estados Unidos, cuando un senador está hablando en uno de la Cámara de Representantes, se le pone quiénes son de manera legítima que han contribuido en esa campaña. Y ya tú sabes que la NRA, que es la agencia de armas de Estados Unidos, contribuyó con ese senador republicano. Y tú lo tienes claro. Pero a nosotros ¿Y no? no hay ningún tipo de claridad. Entonces, lo importante es que sepamos quiénes están invirtiendo y qué están invirtiendo y qué cantidad se está invirtiendo. Y también Esa es parte de la reforma el problema sustancial, es ¿sabes? que aquí no hay una cultura democrática. Entonces, esa inversión descontrolada en candidatos y en los partidos políticos es un atentado a la propia democracia, Así es. porque no identifica la fuente de los recursos. Yo he visto aquí políticos hablando, fijando posición sobre un tema, pero señor, usted está vinculado orgánicamente a esa institución, pero la gente no lo ve, lo dice, ah, no, mira, lo dijo, y eso debe ser cierto. No, que los intereses que usted representa por detrás es lo que usted está señalando, que la gente no lo Por sabe. un ejemplo, el Congreso está lleno de dueños de bancas. Y ahora hay una modificación de la ley de juegos de azar. De juego de azar. ¿Quiénes van a tomar esa decisión? Los banqueros. Los que están ahí. Que no van a conspirar contra su propio O sea, poder. que nosotros tenemos que analizar en nuestro sistema. En el caso de la candidatura independiente, ¿qué posición Mira, asume? la candidatura Porque hay una oposición realmente de parte de los partidos políticos. Se ven atemorizados de que todo tiene que ser a través de los partidos políticos y si surge un líder o una persona con mucho prestigio en una comunidad y se postula sin necesidad del apoyo de los partidos políticos y puede obtener la posición. Entonces, es una situación que se ha creado y quizá por eso sea la oposición de los partidos políticos a esa candidatura. Mira, los partidos políticos obviamente van a estar en contra de la candidatura independiente porque Pero es un derecho constitucional lo a mueven, elegir y ser elegido. claro, lo mueven el hecho de mantener el status quo. Tú tienes que, Todo a través de ahí. todo a través de mí. Sin embargo, las candidaturas independientes siempre han existido. Ahora, lo que hace el constitucional es mandar el mandato de regular esas candidaturas independientes para que se hagan verdaderamente efectivas en el sistema electoral. Pero ¿qué pasa? Justamente la Junta Central Electoral ha entregado un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes y en ese proyecto de ley crearon todas las brechas y todas las barreras para hacer y todas las trabas para hacer poca eficiente esas candidaturas independientes. Porque le hacen más eficiencia que los propios partidos. Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos aquí en el estudio en comparado, hay una realidad. Está Honduras y El Salvador. Son los países que tienen reguladas las candidaturas independientes en su constitución y una ley orgánica. Pero en la práctica es imposible cumplir con los requisitos que se plantean. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son puramente cosméticas. Ahora bien, lo que hizo la Junta Central Electoral fue utilizar los dos legislaciones más restrictivas de la Río, que es México y Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te pide un porcentaje de firmas altísimo que yo creo que ni los partidos minoritarios pueden cumplir. Oye, los partidos minoritarios que tienen una estructura ya pueden cumplir. Y que reciben financiamiento. Pueden cumplir con ese reto. Aparte de eso, le pide un tiempo de 30 días para buscar esas. Y además lo limita a Y tres candidatos, que no puede ser. Tres candidatos a través de una estructura creada que se llama asociaciones cívicas, que es una locura, que es una construcción, que es un macheo, porque eso es igualito que en México. Lo único que en México sí reciben financiamiento. Y ahí y obviamente la estructura no se crea solamente para un proceso electoral. Pero ¿por qué mirar lo que pasa en Chile y en Panamá? En Chile y en Panamá están estipuladas, están reguladas, tienen obviamente unos límites y unos criterios para participar, pero si tú ves lo que pasa en el Congreso, hay candidatos independientes. Y fíjate, Chile
justamente Boric, que es el presidente chileno, sale primero a través de una candidatura independiente. Y luego que es potable, hay un partido Que lo asume. que lo asume. Pero él sale como un candidato Sí, como independiente. candidato Y aparte de independiente. que, y tenía la posibilidad de llegar sin la estructura de un candidato independiente. Lo que pasa es que se ha venido el miedo de que un candidato independiente va a venir con un discurso anti-status quo, Sí, radical, radical, que no que a los partidos que puede necesariamente. dañar a la democracia. Y fíjate que si ves lo que pasa en la región, todos los que están con un discurso antisistema no vienen vienen a través de un partido. Sí, El Salvador, Bukele llegó con un sí, partido. un partido. Estados Unidos, Con Trump Trump, llegó con el Partido Republicano. Si te das cuenta y te vas a Milei, Bolivia, Argentina, Milei. todos son a través de un partido. O sea, que si es por un discurso populista, antiderechos o anti... Los partidos también, sí. van a través de un partido, porque son los partidos políticos las estructuras claves del ejercicio Sí. del poder. La, O sea, la estructura natural realmente. lo que sí hay que permitir, porque ya el Constitucional lo dijo, establecer las normas claras del juego, que puedan competir y que a través de ahí puedan ciudadanos también muy valiosos puedan acceder a la vida política. Restricciones para las alianzas y las reservas. ¿Qué pudieron observar participación ciudadana en esto? Y además, ¿qué se va a hacer con tantos partidos bisagra que hay en el país? Aquí hay, la ley electoral está estructurada y lo contempla el financiamiento, que el 80% de los recursos se le da a 3 partidos, 3 o 4 partidos, y el 20% a los demás. Ahora mismo en el país hay 35, 38 partidos políticos. Y no hay más porque en el proceso electoral anterior la Junta Central Electoral le calificó a 150 agrupaciones que querían participar. Pero imagínate qué calamidad hubiese sido eso. Entonces, partidos que participan en 10, 20 procesos electorales y no crecen, no se desarrollan, siempre su aporte es muy mínimo, pero sin embargo se benefician de los recursos del Estado y se alían a los partidos grandes para servir como bisagra. ¿Qué se puede hacer con Mira, eso? justamente una de las Es un desafío, ¿eh? uno de los desafíos y una de las recomendaciones que planteamos es aumentar el porcentaje para acceder a fondos públicos. Pero aparte Y los reconocimientos de los partidos aparte de ese aumento de de votos. o sea, exactamente, para acceder al fondo público primero, porque como te decía, somos el país del mundo, no de la región, del mundo, que con el 0,1% usted recibe fondos como partido. Eso es una locura. Es una locura. Es un país pobre con muchísimas deficiencias, entregar tantos y tantos recursos a los partidos. Y mantiene la vigencia los partidos con esa... También, Con ese- hacer menos rentable tener un partido político y ser político, porque ¿qué pasa? Le entregamos tantos recursos a los partidos sin ningún tipo de discrecionalidad, entonces obviamente es una forma de tú tener una empresa, que ya los partidos se han convertido en una empresa. Es una empresa familiar. Y muchas veces, y hay muchos de los partidos minoritarios que son empresas familiares. Claro, no hay Estructura. renovación de la Yo dirigencia. vivo de una empresa familiar que se llama un partido político. Entonces, obviamente, también para el reconocimiento, tener requisitos más fuertes. Porque ciertamente la Junta Central Electoral tiene en la ley unos requisitos, pero también se hace un muestreo. Que tú tienes que cumplir con esto, que tienes que tener presencia nacional, pero eso se hace a través de un muestreo. Entonces, tener ese mayor nivel de fiscalización de la Junta Central Electoral para el reconocimiento de los partidos es uno de los grandes desafíos y que el reconocimiento esté ciertamente ligado el ejercicio del voto, a tu ejercicio electoral. Porque eso te hace obligatoriamente tú tener que renovar. Si yo sé que para recibir fondos públicos tengo que tener el 2%, como pasa en muchos de los países de la región, yo me voy a fortalecer, voy a hacer el trabajo para buscar esos votos. Porque yo sé que necesito el 2% para recibir fondos. Si no lo necesito, entonces yo voy a estar muy cómodo con que ¿Hasta quién lo voy a sacar? lo voy a recibir. Con una cantidad mínima de eso. ¿Crees que hay voluntad política en el Congreso para aprobar esta reforma?
Bueno, mira, ahora mismo en la actual yo creo que lo que tenemos que empoderarnos somos nosotros los ciudadanos para demasiado mayor nivel de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas a los partidos políticos y en esa misma medida hacer presión para que ellos, como son los que ejecutan y lo que legislan, entonces puedan tener esa visión colectiva de la ciudadanía. Porque si es por voluntad y se lo dejamos solo a ellos, el status quo seguirá. seguirá. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con esta interesante entrevista con Lady Blanco.